Buenas tardes, amados hermanos. Que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy día quiero compartirles acerca de los tiempos finales y es tiempo de búsqueda. Sabemos que en estos últimos años, en estos últimos días, hemos visto muchos acontecimientos que muchos estarán preguntando el por qué. Tal vez aquellos que no conocen de la palabra de Dios, aquellas personas que ignoran acerca de esto. Pero también para aquellos hermanos creyentes, hermanos en la fe, que todavía no se convencen de que Jesucristo viene por su iglesia, viene por su novia. Y aún siguen guardando en sus corazones rencores, resentimientos, iras, enojos, que solamente con la boca dicen haber perdonado, pero en sí no han logrado superar ese tipo de molestias espirituales. Hermanos que al primer momento que les dicen algo o les confrontan con algo, se enojan, se fastidian y no regresan ni a ver. Que solamente oran por ellos y por sus personas cercanas, pero no por el hermano que tal vez algún momento falló y según perdonaron, pero nunca fue así. Siguen guardando esos resentimientos, esos egoísmos. Y es por esa razón que me permito poder compartirles acerca de los tiempos finales, porque la palabra de Dios nos insta y nos confronta y nos llama a que debemos ser diferentes, a que debemos verdaderamente pedir a Dios que nos transforme nuestros corazones para poder hacer las cosas bien y no seguir fingiendo ser creyentes pero sin serlo. Permítanme, hermanos, familia, amigos, poder compartirles este tiempo para que reflexionemos juntos y que podamos poner en práctica aquí en la tierra, porque arriba vamos a estar en el cielo, pues, en unidad. No es que ahí arriba voy a estar solamente con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, con mis hermanos, no, con todos. Aún con aquellos que algún rato nos ofendieron y que se arrepintieron y fueron transformados. Aquí debemos demostrar eso, en la tierra. El orar, el saludar, el dar la mano, el preguntar cómo estás. Quiero orar por ti, permíteme. Eso es lo que debemos hacer. Y no guardar resentimientos que nada bueno nos hace. Todas estas cosas debemos entender porque cercano está el día de nuestro Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios, pero quiero compartirles una pequeña introducción. Los tiempos que vivimos son difíciles. Lo evidencian los hechos que no escapan a nadie como tragedias. Incremento de los índices de violencia, terremotos en todo el mundo, en un índice mayor. En los últimos 100 años, a todo el acumulado de movimientos telúricos, desde que se creó la Tierra.
y la intemperancia y falta de amor que evidencian un desmoronamiento social sin precedentes históricos. Y eso es lo que acabé de decir. La falta de amor que hay en nuestros corazones. La Biblia dice que la maldad aumentará porque el amor de muchos se ha enfriado. Y no es solamente los asesinatos, los sicariatos, los asaltos, los secuestros. Es dentro de casa, es dentro de la familia, es dentro de los hermanos, cerca de los hermanos, donde no tenemos todavía esa capacidad de decirle verdaderamente te perdoné y quiero darte un abrazo. Es evidente que nos encontramos por encima de la pasividad espiritual de muchos, a las puertas del regreso del Señor Jesús, en el proceso de prepararnos para recibirlo. Es necesario que haya en nuestros corazones verdadero arrepentimiento y conversión. Volver nuestra mirada al Salvador y esperarlo en ese segundo regreso que está más próximo ahora que antes. Estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. Miremos qué nos dice Lucas en el capítulo 12, versículos 54 y 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene o va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No distinguimos. ¿Por qué? Por esa falta de amor. Por esa falta de entendimiento, por esa falta de discernimiento, de leer, de escudriñar las Escrituras y ponerlas en práctica. Mantener una actitud sabia, escuchar las voces que nos alertan. Veamos en Amós, capítulo 3, versículo del 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Se están cumpliendo las profecías día a día. Cada vez se está mirando el aumento de la maldad. La aprobación de leyes nefastas como en Israel, que quieren aprobar una ley donde no se pueda nombrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leyes como el aborto, la pedofilia, el matrimonio gay, el aumento del lesbianismo, de estas personas travestis que quieren educar a nuestros niños en las escuelas. Lo está pasando ya en Estados Unidos, donde está prohibido nombrar a Jesucristo, pero sí el nombre de Satanás en bibliotecas puestas a las afueras de las escuelas. En Canadá, los matrimonios con animales. Todo ese acontecimiento se está dando. Estar inmersos en el mundo nos puede llevar a la insensibilidad espiritual. La amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, es pecado. Si ponemos o si permitimos que el mundo nos corrompa. Lo que está ocurriendo en el mundo es la antesala del regreso
del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 3, 19. La palabra de Dios dice así, del capítulo 3, del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Son esenciales el arrepentimiento y la conversión. El libro de Hechos, en el capítulo 2, 38-41, nos dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía como el que vemos hoy, dentro de las iglesias, donde más se habla del dinero, donde más se habla de la prosperidad, donde más se habla del genio que hay en ti, del superhombre que hay dentro de ti. Pero no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento. Por eso, si tú estás en una de esas congregaciones, sal huyendo. Busca una iglesia o congregación de sana doctrina donde te prediquen el pecado, donde te prediquen el arrepentimiento, donde te prediquen el verdadero perdón al prójimo, al hermano, y donde verdaderamente te digan que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que muy pronto vendrá por nosotros. El fin de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía como el que vemos hoy. ¿Qué nos dice segunda de Tesalonicenses? Miremos, ¿qué nos dice Tesalonicenses 2 y 3? Del capítulo 2, 3 y 4, perdón. La palabra de Dios dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder muy pronto con el anticristo, porque para eso ya están haciendo la reconstrucción del templo en Israel, donde se sentará y se hará pasar como Dios. Estamos enfrentando la intemperancia y el desenfreno del género humano. Ahora vemos que ya no son dos géneros, el hombre y la mujer, sino varios géneros, donde hay hombres de 60 años que se dicen que se creen niños de 4, 5 años, una niña de 4 años. Donde Satanás está a la cabeza, liderando. Personas creyéndose animales, creyéndose muñecos, casándose con muñecos inflables, desposándose con animales.
que ahora ya no es ella, sino ella. Tal vez me bloqueé en lo que estoy compartiendo, pero tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. No permitamos que todo esto se siga dando hasta cuando el Señor venga y nos lleve, nos saque de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra, a estos seres falsos. Estamos enfrentando la intemperancia y el desenfreno del género humano. Eso es lo que está pasando. A ellos evita, a ellos no les des cabida. El extravío de los cimientos de la fe evidencia sobre los tiempos difíciles por los que atravesamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, ahora acabé de ver una noticia en el internet, donde en Estados Unidos la FDA ya aprobó los alimentos hechos en 3D, alimentos de animales que con células de animales para no matar a los animales van a crear la carne de pollo y la carne de res. Miren hasta qué punto ha avanzado la ciencia, como dice la palabra. Y eso nos indica que el Señor está cercano, que muy pronto viene por nosotros. No podemos desechar el mensaje de Dios sobre la restauración del reino. Hebreos capítulo 12, del 25 al 29. La palabra de Dios nos dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor Jesús regresará triunfal por su pueblo. Mateo 24, 29. Vamos a Mateo 24,
capítulo 24, versículos 29 al 31. Del 29 al 31 dice la palabra de Dios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así es, hermanos. El Señor Jesús advirtió que debemos mantenernos alerta. Mateo 24, continuamos, 32 al 33. La palabra de Dios nos dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. El Señor Jesús confirmó que el universo entero será conmovido. Miremos Mateo 24, 34 y 35 y continuamos con la lectura. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Somos la última generación, hermanos, amigos, hijos, familia. Somos la última generación. Ya estamos mirando los acontecimientos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará. Lucas 21, 25 al 26. Lucas. ...25 y 26... la palabra de Dios nos dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Señor, su palabra es real. Todo lo que está escrito se está dando. No podemos dejarnos arrastrar por una sociedad con el corazón entenebrecido. Ustedes, hermanos, todavía no practican verdaderamente el amor al prójimo, el perdón al prójimo. Tienen un corazón entenebrecido, y eso nos dice a todos la palabra. Por una sociedad con el corazón entenebrecido que le cerró las puertas a Dios. Romanos 1, 20, 23. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, del 20 al 23. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Juan, capítulo 10, versículos 27 y 29. Juan 10,
capítulos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sirven. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesucristo es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Y si Él nos está llamando, escuchemos, aprendamos a oír, aprendamos a escuchar, aprendamos a obedecer, porque eso nos librará de muchas cosas desagradables. Y en Dios tendremos la salvación, por su gracia, no porque nosotros la merecemos. Nosotros no la merecemos, somos pecadores, arrepentidos, pero verdaderamente buscando el camino que nos llevará a la salvación gracias a Cristo Jesús. Nuestro amado Salvador Jesucristo está a las puertas de regresar. Es una espera segura. Los acontecimientos del mundo ponen en evidencia que se va a producir su regreso por el pueblo escogido que somos nosotros, del que formamos parte usted y yo, a pesar de que no lo merecemos. Pero Dios en su inmensa misericordia y amor nos va a permitir poder entrar al cielo, a las bodas del Cordero, a la coronación de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desconocer la importancia de este acontecimiento de alcance universal. Sobre esa base es importante preguntarnos, ¿estamos preparados para el regreso de nuestro amado Salvador? ¿Estamos preparados? Meditemos, reflexionemos y miremos en qué estamos fallando y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer las cosas bien. Y si tenemos algo con alguien, vayamos y digámosle, perdóname porque yo he fallado, porque yo te dije que te perdoné, pero no lo he hecho. Quiero perdonarte de corazón, quiero amarte como Dios me ama a mí. Quiero orar por ti, quiero seguir creyendo en Jesucristo, que Él hará la obra en mí y pondrá en mí el poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Como iglesia estamos listos para partir con Él. Es la pregunta, ¿estaremos listos? Permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya nuestros corazones y nos haga sentir qué necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos todavía? Y que Dios lo haga en nosotros. Sin duda, estas dos preguntas nos llevarán a un autoexamen para determinar cómo estamos en la relación con Dios. Jamás olvide, el Señor Jesús viene pronto y debemos estar prestos a recibirlo. Yo mismo, hermanos, he despertado con una preocupación y me he sentido mal, porque todavía le he fallado a mi Señor y le he pedido que me ayude, que tenga misericordia de mi alma, que me ayude verdaderamente a obedecer, a buscar la santidad, porque no quiero quedarme. Cercano está el día, hermanos, y debemos entender que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia, por su novia, por nosotros.
Espero que este mensaje la haya predicado de la manera correcta. Le he pedido a Dios, me puse en oración para hacer este mensaje y para que entendamos, hermanos, que necesitamos reflexionar, que le pidamos perdón a Dios para que Dios haga la obra en nosotros y que no haya orgullo, porque es pecado, que dejemos la crítica, que dejemos la calumnia, que dejemos toda clase de resentimientos a un lado y que Jesucristo sea obrando en nuestros corazones para bien y que seamos verdaderamente embajadores llevando el mensaje a muchos que lo necesitan. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga, familia. Que Dios les bendiga, amigos. Que Jesucristo sea obrando en ustedes. Permítanle. Él está buscándonos, mas nosotros ni siquiera le buscamos. Que Jesucristo haga la obra en ustedes. Y gracias, amados hermanos, por escuchar el mensaje. Que la gloria y la honra, el honor, la alabanza sea para nuestro Padre Celestial. Porque de Él es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.